Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar, Boris Castillo y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco por Radio Hogar. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Escuchas? Bienvenidos un día más a De Todo Un Poco. Gracias por sus preguntas, por seguirnos en nuestras redes sociales, @De Todo Un Poco Live. Verdaderamente que cada día aquí un programa es mejor que el otro. Esta semana hemos hablado de los temas legales, de emprendedurismo, de emprendimiento. El día pasado, ayer, hablamos de la espiritualidad en tiempos de pandemia, pero hoy vamos a la práctica. Vamos a dar una visión diferente y más real de lo que es la misma parte del mismo COVID, ¿no? De la misma enfermedad como tal, y qué es lo que debemos hacer para seguir luchando en esto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Aquí muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar nuevamente en Radio Hogar, en De Todo Un Poco. Recuerden a todos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @De Todo Un Poco Live, en YouTube también, en De Todo Un Poco, y por supuesto en Spotify, con un podcast de Todo Un Poco. Ahí podrán retomar todo ese material que hemos venido dando de todos esos programas muy interesantes. Y como tú mencionas, pues ya esta semana volvemos a hacer un poco de todo. Ya empezamos, el padre ayer nos hizo una excelente catequesis para animarnos a salir adelante con todos estos temas que estamos viviendo en la cuarentena, en la pandemia, las crisis que estamos viviendo. Saber que tenemos a Dios de nuestra mano, que Él siempre nos va a tomar, a guiar para caminar encima de todas las tempestades, y si caemos y nos desfallecemos porque somos humanos, Él siempre va a estar ahí para tendernos la mano. Hoy, como comentas, vamos a seguir hablando ya propiamente de la enfermedad y qué es lo que debemos hacer. Cuéntanos quién es nuestra invitada especial hoy, Fernando. Así es, Carlos. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Suyín Quintero Díaz Granados. Ella tiene experiencia en la parte de salud oficial, privada. Tiene especializaciones también en salud ocupacional, pero es paciente recuperada de COVID-19 también, gracias a Dios, y también es donante de plasma convaleciente, que creo que vamos a hablar un poco de eso. Bienvenida, Suyín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo va todo? Muy bien. Súper. Carlos, te dejo a ti para que tú empieces esta entrevista el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Qué tal, doctora? Mire. Hola, Carlos, ¿cómo está? Súper. Como les comentaba a usted y a todos los radioyentes, hemos venido hablando de muchos temas. Aquí en Radio Hogar, en De Todo Un Poco, venimos hablando del emprendimiento, de cómo salir adelante, pero también sentíamos que hacía un poco falta ese vacío de información con el qué hacer, porque bueno, ya sabemos, todos sabemos el tema de las mascarillas, el tema de lavarse las manos, el tema de quedarse en casa si no es necesario salir, pero ¿qué pasa si ya, como en su caso, ya nos dio la enfermedad o tenemos un familiar que le dio la enfermedad? ¿Qué es lo que debemos hacer apenas nos enteramos o tenemos las sospechas, por ejemplo? Ok, bueno, lo primero que todo, gracias por la invitación y por el espacio para poder llegar a más personas y que conozcan el tema, que realmente, aunque ya tenemos prácticamente 4 meses y medio en este asunto, yo creo que la repetición hará al maestro. O sea, nunca está de más repetir y reinsistir en este tema. Los síntomas principales del COVID cuando inicialmente todo esto empezó eran fiebre, dificultad respiratoria y tos. O sea, un resfriado, entre comillas, un resfriado más, solamente aumentada la sintomatología. Con el pasar de los meses nos hemos dado cuenta que la dificultad respiratoria es un síntoma tardío. Entonces, en eso tenemos que educar mucho, porque muchas personas dicen, no, yo respiro bien, yo realmente no me siento mayor dificultad para respirar, y lo que están haciendo es niveles bajos de hipoxia, pero la persona no lo siente como tal. Entonces, eso es muy importante recalcarlo, que el síntoma de dificultad respiratoria es uno de los últimos síntomas. Entonces, no esperar hasta llegar a ese punto. Si ustedes en persona o tienen un familiar cercano que tenga tos, que tenga debilidad, que tenga dolores de cabeza, hoy en día también están asociados síntomas gastrointestinales, tipo diarrea, tipo vómito, debilidades, hay que ir a una instalación de salud.
Hoy en día, gracias a Dios, las pruebas se han maxificado. Tenemos disponibilidad de pruebas a nivel tanto institucional como privado. Se puede ver en las noticias cada vez que presentan el reporte del día, que estamos haciendo alrededor de 2.500 hasta 3.000 pruebas se han llegado a hacer por día, que es un trabajo humano grandísimo, un esfuerzo grande de muchos panameños que están detrás de todo esto, dando yo diría que más del 100%. Entonces, yo creo que aquí lo que prima es, ante cualquier síntoma, buscar la atención. Ya determinarán los galenos si es oportuno o no realizar la prueba. Claro, excelente, excelente. Y en el caso tal, pues queríamos ampliar un poco hoy el tema del plasma convaleciente, que hemos venido escuchando, se han venido haciendo solicitudes de donaciones para quienes ya han padecido, se han recuperado. Explíquenos, amplíenos un poco sobre esto. Ok. Esto es un proceso que realmente, como han dicho muchos colegas, está en fase experimental, pero se ha usado esta técnica para otro tipo de infecciones y ha tenido buenos resultados. ¿En qué consiste? Consiste en la sangre está compuesta por una parte amarilla, voy a describírselo lo más sencillo para que puedan entender qué es el plasma, qué es lo que queda arriba. Una vez que a mí me sacan la sangre en el tubo, si ese tubo no tiene un anticoagulante, los glóbulos rojos van a precipitar y van a irse hacia abajo, y arriba yo voy a ver una coloración amarilla. Esa coloración amarilla es el plasma. En las personas recuperadas, después empiezan a elevar anticuerpos, a dos tipos de anticuerpos, los anticuerpos inmunoglobulina M y A, y los anticuerpos de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es una inmunoglobulina que le da una protección a largo plazo, por un periodo más largo de tiempo. La inmunoglobulina M es la que comienza a presentar el organismo para empezar a defender de la infección, y ella sí va a ir en descenso. La inmunoglobulina G queda a lo largo del tiempo. Entonces es ese pedazo del plasma que es lo que se recupera dentro de un laboratorio. ¿Okay? Entonces lo que se le pide a la persona es que tenga su prueba positiva de inicio, tenga una prueba negativa de posterior a los 14 días y que tenga 15 días totalmente asintomático, que sea mayor de edad. Hay otras especificaciones que ustedes habrán visto en la televisión, de que las mujeres, que idealmente sean mujeres que no hayan dado a luz, eso es cierto, pero todo aquel que tenga la disposición de hacerlo voluntariamente, de verdad, yo los incentivo a hacerlo, porque a la gran mayoría de las personas que se les ha colocado plasma convaleciente, el resultado ha sido positivo. Entonces, ustedes ven ahora la petición más, en las últimas semanas, me atrevería yo a decir que en los últimos 10 días, que ha sido más fuerte esa petición, porque se aprobó el protocolo. Inicialmente no estaba aprobado el protocolo. El protocolo no solamente se aprobó, sino que se abrió para todas las instituciones de salud. Antes solamente era el complejo hospitalario, y ahora, gracias a Dios, es algo que se amplió para todo tipo de hospital. Sí, de hecho veo en las redes que lanzan campaña Plasmatón para incentivar a donar plasma convaleciente. Correcto. Sí, es importante que la gente lo haga. Muchas personas me han dicho, pero deben incentivar a las personas quizás a darle, no sé, algún apoyo económico en este momento tan difícil, o quizás darles unas bolsas de comida. Yo me imagino que no hemos llegado a ese punto porque durante tantos años nos ha costado el que esa donación de sangre, ya no de plasma, sino de sangre entera, sea voluntaria, que sea porque a mí me salió del corazón hacerlo. Que yo me imagino que por eso todavía no lo han hecho, como hay personas que sugieren, pues dar algún tipo de incentivo para esto. Yo creo que el incentivo más grande es saber que vas a apoyar a una persona que nosotros no sabemos, la vida da muchas vueltas, entonces el día de mañana puede ser uno de nosotros. Como lo dije en una entrevista que me hicieron para el Hospital Nacional, el no tener ese dolor de cabeza, de que esa opción o esa posibilidad no existe. Entonces,
es una preocupación menos. Son más de 28,000 recuperados y hay muy pocas personas donando. Una persona puede donar cada 15 días su plasma, y lo ideal es que esa donación se haga pronto, porque con el pasar de los meses ese tipo de inmunidad, aclaro, va a ir disminuyendo. Claro que sí. Ahora que comentó, disculpa Fernando, Ajá, porque sí. sí me quedó la duda, y creo que sí lo había escuchado, el tema de que preferiblemente mujeres que no estén embarazadas, que no hayan estado embarazadas o hayan dado a luz. Sí, ¿Por qué? Lo que pasa es que las mujeres con cada embarazo se van sensibilizando. Es como si el producto es el bebé, nosotros decimos producto al bebé, fuera, ¿cómo le explico? Como algo extraño para ella. Entonces el cuerpo hace una reacción y esas células de reacción quedan en el organismo. Entonces, ante esta situación no es obviamente lo ideal, porque entonces se pudiera dar problemas. Claro, no es recomendable, pues, por decirlo así. Correcto. Ok, nosotros aquí en este programa, como decíamos al inicio, le damos insumos a las personas para que tomen sus decisiones. Desde el punto de vista de que hagan algo de emprendimiento, de negocio, hablamos de la economía. Ayer el padre habló un tema muy punto de espiritualidad. Entonces, hoy queremos entrarnos en esta parte científica, pero tú también como creyente, como humana, persona, háblanos, te dio la enfermedad. Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre. Tú eres doctora, estás en el campo de batalla, conoces eso. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas? Claro que para evitar, pero si tienen la enfermedad, tanto en el aspecto científico, pero también en el aspecto espiritual, en el aspecto de la confianza y todo. Fernando, disculpa que te interrumpa, y doctora, la pregunta está muy buena, se nos acaba de acabar el tiempo del primer bloque, así que vamos a dedicar este segundo bloque para escuchar esta respuesta que seguro es muy importante para todos los que la escuchan. Vamos al cambio y venimos en breve. En breve regresamos para seguir compartiendo de todo un poco. Iglesia servidora, solidaria y segura. Recuerda que los obispos han dispensado a los fieles del precepto dominical. Ellos, preocupados por nuestra salud espiritual, mental y física, nos piden que no arriesguemos nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. De ser necesario, quédate en casa y ora en comunión espiritual con nuestro Señor Jesús. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Estamos de vuelta con De Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. Y seguimos, amigos, aquí en su programa De Todo Un Poco. Ya Carlos ha hablado con el equipo de producción aquí, que me van a poner un cronómetro, una cuestión aquí para poder saber el tiempo. Porque aquí han pasado cosas en vivo, todas esas cosas, recordando lo que ha pasado últimamente. Pero bueno, Suyín, le hice la pregunta quizás un poco larga hace un momento, pero la reitero, ¿no? Esa realidad que viviste como paciente, doctora, estando en el campo de batalla, y la parte espiritual en estos temas, y quiere podemos dar mensaje a los que nos escuchan y nos ven en estos momentos. Ok, bueno, no es una situación sencilla, porque como ustedes saben, una vez que el paciente es diagnosticado con COVID, el paciente tiene que aislarse. En mi caso, creo que fue la parte más difícil. Había días en que yo, amanecía bastante tranquila, pero había otros días en que obviamente sí me desesperaba. Yo soy una persona extremadamente familiar, y a pesar de que mi familia estuvo pendiente al 100% de mí, obviamente pues yo tenía momentos de estar sola. Y considero que mi espiritualidad, considero que mi apoyo en Dios fue inmensamente importante para mí. Yo realmente desde el día 1 estaba clara de cómo era el asunto y que esto podía empeorar, así que yo hice una maletita y la tenía al lado de la puerta de la casa lista, porque yo decía, bueno, donde ese saturómetro marque 95, yo cojo el carro y yo me voy. Pero psicológicamente obviamente pues uno se ve muy afectado, ¿no? Y la preocupación de la familia de uno, que por más que hagan el intento de poner la mejor cara en las videollamadas, pues uno lo entiende.
Sí, les puedo decir que el apoyarse en Dios y saber que, como yo siempre digo, a veces uno se hace la pregunta errada y la pregunta no es ¿por qué me pasó esto? Ay, pero ¿por qué me pasó si yo soy buena gente, si yo ayudo, si yo... No, la pregunta realmente para avanzar es ¿para qué Dios me mandó eso? Entonces, yo hoy puedo entender y se lo agradezco hacia Dios que ese momento difícil que yo pasé, que al final no fueron 15 días, sino fueron 21, porque a mí me seguía marcando positiva la prueba de PCR y yo así no podía pues salir de mi casa. Al final fueron 8 hisopados lo que yo me tuve que hacer. Wow. Yo entendí cuando yo empecé a donar que Dios no quería solamente que yo le sirviera a Él como médico. Él quería que yo fuera testimonio de poder donar. Entonces, para mí ha sido súper importante. Yo hice 2 donaciones, mis 2 primeras donaciones las hice en el complejo hospitalario. Y la tercera donación la hice donde yo laboro. Ellos decidieron tratar de hacer un video para incentivar las donaciones. Y la satisfacción más grande que yo tuve es cuando los chicos del laboratorio me informaron que después de eso las donaciones habían aumentado. Entonces, así es, sea lo que sea que se haga para que esto aumente, de verdad que yo creo que no debemos escatimar en eso. Y sí, como les digo, o sea, siento que el motivo por el cual yo me enfermé era para servirle a Dios, no solamente como médico, sino servirle a mis hermanos desde otra manera. Porque saber que eso quizás está haciendo que, aunque sea un panameño, regrese a su casa vivo, eso no tiene precio. Así es. Y sigo por ahí, Suyín, porque si el banquero, que ahora mismo está trabajando, está todo el día viendo números y viendo negocios y haciendo cosas, pero a la hora del almuerzo y cuando sale, se acuerda de esto y sigue con la preocupación. El sacerdote o el religioso está todo el día tratando de ayudar a la gente, conversando, y después ve este tema también de la tarde. Hay personas que están todo el día en la casa pensando en esto, pero en el caso tuyo, estás en la línea de batalla ahí, viendo casos de COVID diariamente y de otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuál es tu mensaje a las personas que quizás nos quitamos la mascarilla porque nos molesta, no nos lavamos las manos, o bueno, no me importa y voy a abrazar a alguien porque realmente esto no me va a dar a mí? ¿Cuál es tu mensaje, tú que estás en el campo de batalla? Yo les podría decir que para mí, la muestra más grande de amor que nosotros podemos dar en este momento es estar distanciados físicamente, porque el distanciamiento es físico, no tiene que ser emocional. Gracias a Dios existe manera hoy en día con la tecnología que uno puede estar cerca. Yo por lo menos me cuesta mucho ir a la casa de mi abuelita y dejarle las cosas que necesita y no acercarme. O sea, yo la veo a muchísimo más de 2 metros de distancia, toda forrada, con pantalla, con mascarilla, y aún así estoy a 3, 4, 5 metros de distancia de ella. No es sencillo, no es fácil, pero en estos momentos la muestra más grande de amor que uno le puede dar a un familiar, a un amigo, es el hecho de no estar físicamente cerca. Les puedo decir que una de las que nosotros a nivel del hospital nos hemos dado cuenta que uno de los momentos más claves es el momento de la comida. Nosotros los latinos estamos acostumbrados a estar juntos, esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra cultura. Entonces, por más que a veces nosotros hayamos pongamos en el comedor, quitado sillas, distanciado mesas, ya no hay dónde guardar las sillas, así que lo que hacemos es que las rinconamos en una esquina. La gente insiste en buscar las sillas, jalarlas y sentarse 4 personas en la misma mesa. Por algo está el piso marcado, por algo la silla está allá, pero es nuestra naturaleza, es nuestra idiosincrasia, es nuestra forma de ser latina. O sea, no podemos negarlo, para bien o para mal, pero ahorita nos está jugando una mala pasada. Entonces, si hay un compañero que en el trabajo le dice, no, que yo voy a comer, y no comiencen a molestarle, a decirle, ay, no, tú de payaso que andas, que no quieres ir a comer con uno, que ese es un momento sumamente delicado.
porque es el momento en que nosotros nos tenemos que retirar la mascarilla para ingerir los alimentos. Entonces, cumplir en ese momento es súper importante. Ninguna medida que se tome hoy en día está de más. El dejar los zapatos en una esquinita cuando uno llega a la casa, el bañarse primero antes de ir a donde están los familiares, no son cosas mínimas, son cosas importantes. Y tener claro que esta batalla nosotros no la vamos a ganar dentro de los hospitales. Cuando la persona llega al hospital, cuando la persona llega a una sala, cuando la persona pasa a cuidados intensivos, es el ejemplo y es la manera de que Dios nos está diciendo que hemos fracasado nuestra estrategia de salud. Entonces, la manera de combatir esto es en las calles. Nosotros tenemos que unirnos como panameños. Nosotros tenemos que hacer sacrificios, y sacrificios grandes, todos en la medida de nuestras posibilidades. Hay personas, estamos en el mismo mar, mas no estamos en el mismo barco todos. Hay unos que están en cayuco, otros que están en tabla, otros que están en velero, otros que están en un crucero, porque la situación socioeconómica de todos es muy diferente. Pero ahí está el poder hacer la obra de Dios, en las cosas mínimas, en ayudar al que uno cree que no. Quizás con algo del supermercado, con cosas que para uno quizás sean pocas. Entonces yo creo que es el momento de ser solidarios, de hacer lo que tengamos que hacer para echar para adelante. Porque sí es cierto, la economía está golpeada, pero nosotros no recuperamos economía con muertos. Nosotros necesitamos que la gente esté sana y estén bien. Entonces, esto es obediencia. El pueblo que sobrevive no es el pueblo más inteligente, más trabajador, es el pueblo más obediente. Entonces, creo que a través de las Escrituras Dios nos ha pedido obediencia. Y en este momento nos está pidiendo obediencia. Excelente, yo pienso que has hecho muchas cosas interesantes, puedo rescatar el tema de la barca. Ayer el padre hablaba que estábamos en una misma barca y tú es una analogía diferente y real. Yo pienso que hay que tener la suficiente humildad para aceptar ayuda y también la suficiente humildad y valentía para preguntarle, porque ahora no sabemos quién necesita. Mucha gente que pensaríamos que no necesita, sí necesita, pero le da temor, y uno también le da temor o pena preguntar. Sí, Carlos, no hay que ser humilde. Sí, claro. Ahora que comentas eso es muy cierto, porque bueno, esta crisis le ha tocado a todo y en todo el mundo. A quien de repente tenía, qué sé yo, cierto estatus, tenían sus hijos en colegios privados quizás, llegó esto, los dos padres quedaron en contrato suspendido, de repente no les llega el bono solidario, ya no tenían otros ingresos adicionales, entonces quedan en la misma indefensión que otros que ya venían, en términos, en sus justas dimensiones, proporciones guardadas, claro, pero como tú dices, ya no sabemos quién, o sea, no podemos saber ni por si la casa es grande, si es bonita, si es no. O sea, eso les tocó a todos y también a todos nos puede tocar la enfermedad si no tomamos la debida medida. Así que eso es muy importante, animar a todos los radioescuchas a que no hay que tener las medidas de seguridad adecuadas, cuidarse y sobre todo, y eso en esa campaña ha estado haciendo la iglesia mucho énfasis en ser solidarios. Tanto en la parte como de alimentación, si podemos donar, pero hoy hemos visto el tema también de donar si plasma, si lo podemos hacer, ¿no? Y ya escuchamos que eso sí me pareció muy interesante, que cada 15 días se puede seguir haciendo. No sé por cuánto tiempo, de repente nos comenta, pero que lo podamos hacer en varias ocasiones, eso me parece a mí fantástico. Mire, por lo menos mi caso fue así. Yo, me fui diagnosticada el 5 de abril. Yo el 27 de abril estaba de vuelta trabajando. Entonces, el 8 de mayo yo hice mi primera donación en el complejo hospitalario. De ahí sí me pidieron yo esperé un mes
y me volvieron a llamar. Yo les había dicho que cualquier cosa que necesitaran, pues igual yo estaba a la disposición, y yo volví a donar 8 de junio. Y de ahí yo he hecho donaciones cada 15 días. Yo mañana, si Dios así me lo permite, voy a hacer mi 4ª donación de plasma convaleciente. Lo ideal, porque como les digo, eso se va perdiendo con el pasar de los meses. Ya después de 3 meses, esas inmunoglobulinas muy probablemente o están muy bajas o ya no van a estar ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de hacerlo rápido cuando ya yo me he recuperado. Porque si la hago a los 15 días que estoy recuperado, la cantidad de inmunoglobulinas que va a haber ahí es grande. Y el beneficio para varios pacientes también. Claro, y literal es salvar vidas, ¿no? Directamente. Sí, es un tema real. Así es. Y lo que dices, Sujin, que también rescato, que se me había olvidado antes de eso, o sea, que esta batalla es en la calle, en las casas, no es en el hospital. En el hospital ya... es el fracaso. Exacto, exactamente. Claro, Fernando, nuestros comentarios finales. Bueno, excelente, Sujin, tus comentarios, tu testimonio, y también tus recomendaciones a las personas, y creo que ha sido de mucho provecho para todos. Tus palabras finales a nuestros radioescuchas. Bueno, que aquel que pueda donar, que lo haga. Hay muchos centros hospitalarios, públicos, privados, donde pueden hacer sus donaciones. Dios se lo va a agradecer infinitamente. Como dice mi tía, se les va a dar el 100 por 1. De eso no tengo la menor duda. Pensar que esa sangre, que ese plasma el día de mañana puede ser para un familiar de uno. Y de que de esta situación difícil tenemos que salir juntos. Y vamos a salir juntos y seguramente muy fortalecidos. Así es. Bueno, Carlos, despídenos pues. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora Sujin, por acompañarnos. Esperamos tenerlas de vuelta más adelante, porque siempre es importante mantenernos actualizados en este sentido. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos. Fernando, esta ha sido una entrega más de Todo Un Poco. Nos encontramos mañana nuevamente a las 3:30 por Radio Hogar. Que tengan una feliz y bendecida tarde a todos. Saludos y bendiciones. Chao. Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3:30 p.m. por Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. Hasta la próxima.